Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del otro lado del diagnóstico. El día de hoy me acompaña una persona muy especial para mí, que tengo el gusto de que me esté acompañando. Ella es la psicóloga Francia Piña. Ella es experta en adicciones con muchos años de experiencia en el área. El día de hoy viene a compartirnos un tema que considero es un tema de suma importancia. Vamos a hablar sobre adicciones. Ujú. Gracias, Francia, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, yo más que encantada, la habíamos platicado y estaba prometido este episodio. Teníamos mucho tiempo planeándolo, Sí, nos llevamos ahí por diversas circunstancias, no habíamos podido hacerlo, pero hoy se nos hizo y estamos aquí. Espero que podamos sacar todos los temas, todas las dudas que traigamos y no se nos pase nada. y los que no, o sea, que se nos brinquen cosas, pues ahí está la cajita de Sí, comentarios por favor, nos pueden enviar mensajitos y con todo gusto las podemos responder. y hacemos luego otro Y episodio volvemos a hacer otro, de lo claro. que digan, nomás volvemos a acomodar agendas y con todo el gusto, Así es. aquí estaré. Pues, ¿cómo empezamos? Pues por lo básico, ¿qué es una adicción o a qué se le llama una adicción? De entrada, la adicción se considera una enfermedad, está avalada por la Organización Mundial de la Salud, existe el manual, existen los criterios en los que los médicos, que son los primeros o debería de ser el primer contacto con cualquier paciente de quien se sospeche, hay un tema de adicción, de ingesta, ¿ok? Ajá. Porque las adicciones se dividen en la ingesta, que son desde hablar de alcohol hasta drogas. De ingesta es lo que se consume, que Ajá. entra al cuerpo. También están las adicciones de conducta. Antes de empezar aquí a grabar hablamos de la ludopatía o la adicción al juego y a las apuestas. Está también lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que el manejo viene siendo También entran dentro de las sí, adicciones. en el proceso de recuperación o en el tratamiento se aborda de una manera, sí tiene sus sesgos, ¿no? Donde hay que tratarlos de forma especial, pero se trata. En las clínicas en donde yo he trabajado, igual tratamos a un adicto a sustancias, a un alcohólico, y entra en el mismo programa Pero de el manejo tratamiento. es el mismo o son diferentes los manejos de acuerdo Cambian a... algunas cosas. Ahorita, mientras avancemos, es cómo se puede tratar o cuáles son las vías, ¿no? de tratamiento. Te mencionaba esto del médico porque existe el manual, o sea, viene por la Organización Mundial de la Salud que se trata como una enfermedad porque tiene su origen, sus factores que la van desarrollando desde los genéticos, los biológicos, ya luego nos vamos a los sociales, culturales, dónde crece la persona y todo eso, pero de manualito se trata con medicamentos. Las Okay. adicciones de ingesta y en algunas ocasiones o la mayoría las de conducta también se tratan con medicamentos. Okay. ¿Las de ingesta siempre o depende, no sé si existan grados en esto de las adicciones? Sí, existen los diagnósticos que va el trastorno por dependencia a alcohol, moderado, leve o grave. Ah, ok. ¿Ok? Una adicción se sabe, que es una de las preguntas que al paciente se le hacía. Yo he trabajado en clínicas privadas, desde que me gradué de la universidad, mi primer trabajo y mi último trabajo ahí fue. Ahorita estoy en la consulta privada, pero siempre en clínicas de rehabilitación. Y el paciente tenía como concepto básico que es una enfermedad primaria. Quiere decir que empezó solita, no se contagió. ¿Ok? Se fue desarrollando solita, que es incurable, no se curan, se pausan, como hablar de la diabetes que no se cura, pero se va tratando, y que es progresiva y mortal. Si el paciente aprende estas 4 cosas, más que aprenderlas, hace conciencia de enfermedad de estas 4 palabritas, podemos hablar de que va a haber un tratamiento exitoso y que hay un pronóstico favorable si desarrolla esta conciencia de que es primaria, es incurable, es progresiva y mortal. Ahorita que mencionas esta parte que no es contagiosa, ya ves que de pronto escuchamos mucho que sobre todo cuando son más jóvenes, cuando aún las familias pueden tener un cierto control de los hijos, no te juntes con fulanito porque fulanito tiene tal comportamiento y lo hemos visto en esos comportamientos. O sea, sí puede llegar a ser, a lo mejor no contagioso quizás, Aprendido. pero más bien es como influenciar a la persona. Sí, bueno, es donde tiene que revisar el ambiente socio, biopsicosocial en donde el paciente se está desarrollando o en el entorno donde el paciente está. No necesariamente van a ser las amistades, qué tal que
estamos hablando de un chico que tiene un papá o una mamá alcohólica. Claro. No ocupó salir a la calle, no ocupó irse a fiestas para aprender del alcohol cuando lo tiene en casa. Pero entonces puede ser aprendido. Sí, hablamos de que es aprendido. Más que contagioso, sí, puede ser aprendido. Sí. O sea, que el tema este que a veces decimos de que no te juntes con tal persona porque tiene estas adicciones, más bien es por el tema de que pueda ser aprendido, que aprendas a tener esos comportamientos. Sí, y también es importante revisar esa parte porque así como eso pueda detallar el origen, muy probablemente eso va a influir en que se recupere o no se recupere. Claro. Todos los cambios que tiene que hacer la persona, no solo cambiar de hábitos y ayudarle a encontrar hábitos más saludables, ayudarle a que desaprenda muchas cosas y enseñarle nuevas, ¿no? El proceso realmente es complejo. Las clínicas varían en el tiempo de estancia. En donde yo estuve eran 35, 45, 60 días. Ok, tú hablas de las clínicas en donde el paciente se interna sí. y ahí vive su proceso de rehabilitación. Sí. Ok, pero supongo que también puede haber personas que lleven ese proceso de rehabilitación fuera de una clínica. Sí, o sea, los grupos de AA, DNA, los grupos de 12 pasos, lo que es Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos o sus derivados, ¿no? Los Jugadores Anónimos, TC Anónimos, que son los de la conducta alimentaria, que algunos los conocemos o los has oído, Comedores Compulsivos Anónimos, Tragones Anónimos. Sí. Bueno, esos que se rigen bajo la filosofía de los 12 pasos, muchos son porque tuvieron buen apego al grupo. Llegaron a un buen grupo, lo cobijaron, llegó con un fondo de sufrimiento, ¿verdad? Que lo hizo darse cuenta que había que cambiar de ciertos aspectos. A veces el factor económico es el que no permite que lleguen a las clínicas, que no es barato, pero ahorita afortunadamente hay clínicas de todos los precios, que si con donativos, la mayoría ahora trabajan a través de fundaciones, entonces se va subsidiando, es mínimo lo que paga también el familiar o el mismo paciente y eso facilita mucho. ¿Hay alguna diferencia, ahorita que estamos hablando de estos dos tipos, digamos, de rehabilitación, existe alguna diferencia entre las personas que se rehabilitan en un proceso, en una clínica interno, a las personas que se rehabilitan quizás en un proceso externo con alguno de estos apoyos? La filosofía es la misma. De hecho, las clínicas, por lo menos en donde yo estuve trabajando, las dos, aún y cuando tenían tecnología, expertos en las diferentes materias, porque es un equipo multidisciplinario el que trabajamos ahí, los 12 pasos van rigiendo lo que es el tratamiento. O sea, el paciente sí va a revisar su historia de vida en terapia, sí va a hacer trabajos de figura materna, de figura paterna, de resentimientos, de duelos, de revisar traumas, heridas que el paciente trae, que es lo que lo lleva al consumo comúnmente. No les preguntábamos ¿por qué consumes? Pues porque es adicto, porque es alcohólico, por eso consume. Era ¿para qué consumías? Entonces, al hacer la pregunta del ¿para qué?, la respuesta cambia. Y a veces ni ellos lo saben, es porque quería olvidar, o para olvidar, para no acordarme, para no sentir, para hacer enojar a no sé quién, para que yo me ganara esto, para cerrar negocios, ¿no? Luego dicen que para ligar, para esto. Entonces, cuando vas revisando el para qué de una conducta insana, porque no era sano, y le vas ayudando al paciente a que vaya encontrando sus propios recursos personales, las herramientas que le vas brindando, todo esto, el proceso puede ser exitoso, pero siempre revisando los 12 pasos. O sea que finalmente el proceso más o menos es el mismo. O vaya, la vértebra del proceso finalmente de ambos tratamientos viene siendo el mismo. Puede ser que los de grupo tarden más, porque si solo se va a mantener recuperándose, dejando de consumir o de beber y asistiendo a las juntas, que todos trabajan diario, todas las juntas son de domingo a domingo en el mismo horario por lo general, puede que tarde más, porque al estar en una clínica, bueno, lo atiende un médico de entrada, entonces lo van a ayudar físicamente con la desintoxicación o con lo que se llama el síndrome de abstinencia, o lo que conocemos como cruda. ¿Qué sucede con alguien que anda crudo? Anda viendo cómo la conecta, que el suerito, que el caldo, que lo picoso.
Bueno, el síndrome de abstinencia puede ser menos pesado acompañado de medicamentos, ¿no? Entonces está el equipo médico, Claro. el equipo nutrición, porque hay que revisar, se les hacen exámenes de sangre, de todo lo que haya que revisar y empezar a ayudarle a compensar lo que esté descompensado, a subir lo que esté bajo, a bajar lo que esté alto, físicamente hablando. Se les pone también a hacer ejercicio de acuerdo a cómo vayan saliendo médicamente y nutricionalmente. Okay. Y luego está la parte, ahora sí que terapéutica. Entonces, en una clínica está el psicólogo, hay que hacer una evaluación de su perfil de personalidad, porque se viene descubriendo cada vez más que según los tipos de personalidad puede ser más difícil o menos difícil o cómo abordar desde las características de la personalidad de alguien ciertos aspectos de su tratamiento. Ahorita que mencionabas, Francia, el departamento de evaluación, me vino a la mente una pregunta. Cuando ustedes evalúan, me hablabas de evaluar personalidad, pero la pregunta que me surge es si también ustedes consideran la posibilidad de que el paciente presente algún trastorno. En estos casos, cuando ustedes reciben a un paciente, o tú inclusive, tanto en la clínica como en la parte privada, tú recibes a un paciente y haces una evaluación de personalidad, me comentabas si también consideras la posibilidad de un trastorno. Sí, la mayoría de los pacientes que llegan a las clínicas son pacientes duales. Van a traer más de un trastorno, y eso es importante saberlo, porque entonces si tenemos un paciente que ya pasó por el área médica y está ahora con el psiquiatra en la entrevista y el psiquiatra detecta, o el mismo paciente sabe que fue diagnosticado con déficit de atención desde que estaba en la secundaria, ¿no? Era muy común incluso encontrar pacientes adictos a la marihuana que empezaron así, porque me ayudaba a concentrarme. Alguien dijo, o pasaba los exámenes y estudiaba mejor si un día antes en la noche me echaba un churrito, me concentraba, lo aprendía todo y al siguiente día contestaba muy bien el examen. Y luego era común preguntarles, ¿y te acuerdas ahora? No. De lo que habían aprendido. No, pues no, o sea, lo retenían un ratito, en el momento, inmediato. Claro. Entonces era bastante común encontrarte pacientes con criterios de adicción a marihuana con un TDA diagnosticado, sí. O si no, ahí se les diagnostica, se les empieza a medicar, y eso para ti como manejador de caso, como el terapeuta a cargo, era importante saberlo, porque si va a empezar medicación, ya sea para desintoxicar o para empezar a tratar el déficit de atención, el mismo psiquiatra te llamaba, digo, no es que nos llamaran, había una junta multidisciplinaria diario para revisar caso a caso y estaba todo el equipo ahí completo, ¿no? Entonces, yo como terapeuta tengo una información, el psiquiatra tiene otra, la nutrióloga tiene otra, el terapeuta espiritual, la terapeuta de familia. Conjunto, ¿no? Sí, ¿y por qué había que reunirnos todos y compartir a veces la misma información? Porque cuando el paciente llegaba tan intoxicado, no se acordaba qué información le dio al psiquiatra, qué información le dio al médico. Como los primeros días, las evaluaciones, por lo general preguntamos lo mismo en cuanto a consumos, familia de origen, familia nuclear, a qué te dedicas, tu red de apoyo y demás. Para hacer el plan de tratamiento le es cansado, entonces no sabe qué ya le dijo a uno, qué le dijo al otro, y es importante también ir viendo en dónde hay un sesgo, en donde no, a mí me dijo que el papá esto. Entonces, compartir información para ir aterrizándonos solo y poder armar lo que es el plan de tratamiento por el tiempo de estancia que va a estar. Y porque era importante saber qué medicamentos toma para saber si va a estar aletargado y cuántos días, para saber si a lo mejor va a andar acelerado, para ver lo que si en la sesión de grupo no lo veo participando activamente, pues estarle checando signos vitales, que esté bien hidratado, saber qué es lo que le va a generar el medicamento que acaba de empezar a tomar, y entonces o se puede trabajar más y pedirle más a ese paciente, o nos las llevamos, como dicen, pianito, ¿no? Para que el medicamento haga lo suyo y poder ir abordándolo. Este tipo de cosas son las que en grupo no tienen. Claro. Por eso es igual de efectivo, y hay casos de éxito de personas que se recuperaron solamente yendo a grupo, teniendo un padrino, trabajando los pasos ahí. Pero digamos que es como más completo en una clínica, por lo que mencionas, sí, porque tiene a todos los especialistas en ese momento. A lo mejor es como más intenso, ¿no? Yo lo veo, sí, creo así como lo explicas, es que, a ver, esta semana el paciente está 100% dedicado a su recuperación. Sí. En cambio, de la otra forma, bueno, a lo mejor el paciente está teniendo
otras actividades y al mismo tiempo haciendo su tratamiento. Entonces, sí, además cuando salen de un tratamiento en clínica, se van ellos incluso impreso por escrito con las indicaciones de lo que debe de seguir, con teléfonos a dónde puede llamar, con grupos a dónde puede ir, y de repente el que solo tiene el grupo, pues es esperarse hasta el grupo. claro. Lo hermoso de los grupos y de la filosofía de AA es que no he conocido a nadie pacientes que salen de la clínica y se integran a un grupo y se cobijan en ese grupo, que me digan, le llamé al padrino y no me contestó. Ah, no, sí, lo tienen al 100. Es un compromiso. Wow. Que eso, incluso a veces es como en clínica, pues de tal hora yo estoy. Puedes marcar las 24 horas, siempre va a haber alguien al teléfono, pero si me buscas a mí, solo es en este horario. Y los padrinos o los compañeros de grupo están siempre. ¿Y qué es el padrino? ¿Cuál es la función del padrino? Acompañar al... O sea, pero el padrino viene siendo el encargado, digamos, no. El padrino, el paciente o, sí, pues la persona que llega al grupo lo elige. Tiene que ser alguien que tenga más de 2 años, limpio y en recuperación. De los mismos pacientes. No, hablo del grupo de 12 pasos. Por eso, de las mismas personas que han sido pacientes. Sí, de los que son colaboradores del grupo, que son asistentes a grupo. Entonces, la persona del staff, no se llama staff. Que es parte del grupo. ¿Qué es el padrino? El padrino es una persona que es parte del grupo, pero que ya vivió también ese proceso. Sí, y que tiene muchos más años de los que tiene el recién llegado. Ajá. Ok, debe de ser incluso un modelo a seguir. Se le sugiere al paciente que se va a ir a integrar a un grupo que elija a alguien, a lo mejor con una historia de vida parecida o con una historia de consumo parecida. A veces es como, busca uno que consumiera tu sustancia. Alguien a lo mejor de tu edad o poquito más grande que tú, pero que sea alguien que te inspire a ti a seguir yendo a grupo, que tenga más de 2 años en recuperación, que vaya seguido a grupo, no que aparezca una vez al mes, sino alguien que esté ahí, que tenga un compromiso. Y que tú sepas que tiene más ahijados también. Entonces, o sea, pueden tener más de uno. ¿Sí? Tienen más de uno. Entonces tiene que ser, y ese padrino a su vez tiene a su padrino. Tiene que tener a su padrino. Es como nosotras como psicólogas tenemos que tener un terapeuta. Y siempre lo digo, no es como, pues un dentista va con otro dentista que le haga una limpieza. Claro. No se la puede hacer solo. Pues en el caso de los padrinos, también. En el momento en el que el padrino esté pasando por una crisis, ¿verdad? Y se sienta abrumado con su propia crisis personal y teniendo a tantos ahijados, pues se vale pedir ayuda con otros, ¿no? Sí. Okay. Es como la persona que está siempre ahí para ellos. En el momento que ellos tengan alguna crisis, alguna situación, se pueden comunicar. Ah, mira, eso está muy padre. Sí, y todo eso es gratis, no tiene un costo. Existe algo en los grupos que se llama la séptima, que va de acuerdo a las 12 tradiciones. Y la séptima es, pasan una canastita como en misa. Y tú puedes dejar ahí un donativo para el mantenimiento del grupo, no se le paga sueldo a nadie, es para mantenimiento del grupo. Por lo general, pues pagan renta en el local, la luz, el agua, el cafecito, las galletas, que esté bien, que esté limpio. ¿Estos grupos entonces se mantienen de donaciones? Son autosustentables, no sé cómo. ¿Sí? Pero bueno, ellos solitos se mantienen de sus donaciones. No hay una cuota, no te hacen una encuesta, incluso te lo mencionan en las juntas de bienvenida. Tú llegas a un grupo por primera vez, el grupo va a saber que es la primera vez que estás ahí. Alguien te va a preguntar, oye, ¿eres la primera vez que vienes? Sí. Te van a anotar en el pizarrón y te van a dar una cálida bienvenida para que quieras ir ahí. Y te van a pedir que compartas, si no te sientes listo para hacerlo, ellos te van a compartir cómo llegaron, como para que sepas que estás en el lugar. Claro, y que las demás personas tuvieron una situación muy parecida a la tuya. Y que les siguen pasando ellos por diferentes situaciones y están ahí, ¿no? Desde la buena voluntad. Ajá. Hace rato hablabas de fondo, dijiste algo como que el paciente que tocó fondo. Es una frase que escuchamos mucho. Sí. Bueno, a mí me ha tocado mucho escucharla, la verdad es que yo no sé mucho de adicciones, pero me ha tocado escuchar mucho que las personas dicen, es que tiene que tocar fondo o es que tocó fondo. Realmente es así, es decir, una persona que va a pedir ayuda es porque realmente ya tocó ese fondo. ¿A qué se refieren con eso? El fondo es, pues el nombre lo dice, ¿no? Sí. El lugar más bajo al que llegó la persona.
A lo mejor desde chocar y ver que destrozó su carro y el de enfrente, que generó un accidente con personas heridas o alguien que falleció. Desde decir, ya me corrieron del trabajo, de mi casa, voy a perder a mi familia, se refiere a las pérdidas. No necesariamente todos tienen que vivir un fondo dramático o trágico, digo, también recuerdo pacientes, no sé, que la familia en la segunda enfiestada que se dio dijo, no, va que pinta para eso. Sí recuerdo mucho un paciente que recuerda haber estado en una fiesta familiar el sábado y amaneció no amaneció, pero despertó el domingo en la tarde en la clínica. ¿Cómo? Y decía él, es la segunda vez que me pasa eso. Entonces su fondo lo vivió en la clínica de decir, 2 veces se me salió de control, ajá, mi familia se asustó. En su momento él pensaba exagerados o no sé, pero claro, para la familia fue su fondo. Ajá. ¿Y cómo saber? A ver, ¿la familia puede decidir cuál es el fondo de alguien o tiene que ser el paciente? Hay que dejar que el paciente viva sus consecuencias. Ahorita nos vamos para allá de quiénes son los que alimentan o quienes facilitan la adicción del paciente. Ahorita nos hemos dedicado a hablar nada más del que nos llega a la clínica. Okay. Pero todos los que están alrededor juegan un papel muy importante para que él llegue. ¿Okay? Entonces, no necesariamente el paciente, te digo, a veces el paciente vive su fondo ya cuando dicen, ya, y el paciente llegué a esta pide clínica. Esa ayuda. A veces, y cuando no, y la familia ya está desesperada y la familia ya tocó fondo primero, ya la familia le costó varios ceros de la cartera o de los ahorros, ya tuvieron que vender cosas, ya el paciente les robó otras, no sé, ya vivieron diferentes consecuencias, existe algo que se llama la intervención. Uh-huh. ¿Y qué es la intervención? Han existido programas de televisión donde hacen las intervenciones. ¿Qué es? Cuando la familia llama a este tipo de lugares, a estas clínicas y dice, oye, pero él no va a querer ir. No, esos son los de buena voluntad y la patrulla espiritual. Sí, eso me vino a en las mente. Clínicas donde yo trabajé, la estancia del paciente era voluntaria. Ya si él venía chantajeado por la familia o que si no terminas el tratamiento, olvídate de esto, esta es otra cosa, pero el paciente llegaba ahí por su buena voluntad, ¿no? No me tocó trabajar en lugares donde el paciente se quiere ir, hay que poner rejas y candados para que no se escape. No, eso no. No, Oye, pero sí existe. Sí existen. Yo no he trabajado en ninguna de esas. En las que yo estuve, cuando el paciente decía me quiero ir, se hacía toda la labor que se tiene que hacer para convencerlo de que se quede, pero no lo obligamos. Si vemos que ya para él va a ser más difícil quedarse o lo va a ser difícil para los compañeros y para él y para su familia, bueno, pues que te vaya bien. Lo que nos toca en esos momentos es ayudar a la familia a tener los límites bien firmes de qué va a pasar si él se va y cómo lo van a recibir, en qué condiciones. Que la familia lo va decidiendo y pues nosotros como equipo le sugerimos esto, no le sugerimos esto, prueben con esto. Entonces quiere decir que tanto la familia como el paciente puede tener esa iniciativa de decir, oye, esto ya se está pasando, ya está llegando a los límites, ya estamos llegando al fondo, ambos. Sí. Y entonces intentar persuadir al paciente para que acuda a estas clínicas. Sí. ¿No? Que lo mejor sería que el paciente por su voluntad acuda. Sí. Pero ¿qué pasa si el paciente dice que no? Que son exagerados, que él está bien, que no pasa nada. Es donde se hace esta intervención. Y entonces hablabas de las... Va una terapeuta que es intervencionista, trabaja con la familia un par de días, empieza a trabajar ella por teléfono y van decidiendo quiénes van a participar en la intervención. No todos son candidatos. ¿Quiénes no son candidatos? El que le va a decir al paciente no vayas. O el otro que consume junto con el paciente, pues no. Entonces se buscan quienes de la familia o amigos o a veces los jefes o compañeros de trabajo que son personas importantes, participen en la intervención. La intervencionista llega, les empieza a explicar qué es una adicción, qué han vivido, empieza a entrevistarse con la familia hasta llegar a la elaboración de unas cartas. ¿Por qué tiene que ser con cartas? Porque al paciente al siguiente día de haber elaborado esas cartas, el factor sorpresa es importante. El paciente no sabe que ya se han estado reuniendo con la terapeuta y pues de sorpresa se van a reunir con él. Alguien va a ser el encargado de que el paciente llegue y no llegue intoxicado, porque si está intoxicado se cancela la intervención. Y se le leen las cartas al paciente. El terapeuta ya decidió en qué orden, quién va primero, claro, quién en el medio y quién al final va a cerrar. Y le van a decir
en todas las cartas le tienen que hablar de consecuencias, de daños, de lo que han sufrido viéndolo y lo que sufren por él. Y al final necesitamos que te internes. Todas tienen que cerrar así o todas deben de cerrar así. El mensaje es claro, estamos aquí porque necesitamos que te internes. La intervencionista se mantiene ahí para darle contención y apoyo a la familia y es con cartas para que no se echen para atrás. Okay. Quedó por escrito. Sí. Entonces es como una forma de ayudar al paciente Sí. a convencerlo. Pero de nuevo, ¿y qué pasa si con todo esto que me estás platicando el paciente sigue diciendo que no? Se le ayuda a la familia. Dentro de la misma carta es, si no te internas, yo hasta aquí llego contigo, desde temas de dinero, me divorcio, te vas de la casa, no cuentes conmigo de eso. O sea, hay una serie de límites. Se hace como un cerco sano, porque es como si te quito el dinero, es para no facilitarte que sigas dándote en la torre. Sí. No es porque yo sea mala persona y te quiero quitar el dinero y soy egoísta y es mi dinero. Pues también se vale, ¿no? Decir, es mi dinero y no quiero que te lo gastes. En la carta tiene que ir todo eso, por eso debe de ser leída, porque se supone, porque impone también al paciente ya ahí, que se te quede viendo enojado, no sé, o que te vea con cara de tú no me traiciones, que es muy común también que pase. Entonces, pues para eso es escrito, para que no haya duda de lo que estoy leyendo y te lo estoy diciendo porque así lo siento y así lo escribí. Entonces, si la intervención es exitosa, la terapeuta intervencionista se regresa a la clínica con el paciente y hace el ingreso, y se inicia el proceso. Que se echan para atrás ya estando en la clínica, ¿eh? ¿Sí? O luego nos dicen, llegó por intervención, entonces ya sabemos que va a estar enojado los primeros días, o no, empiezan a vivir ese fondo de decir, ya mi familia se tuvo que reunir y hasta tal persona y demás. Pero entonces también existe ahí el antecedente de la familia, ¿no? Del límite que está imponiendo la familia. Digo, es como todo. Sí. En algún momento tienes que imponer un límite. Sí. Entonces, cuando tú tienes un familiar con alguna adicción, debe llegar algún momento en el que, como parte del proceso, la familia imponga un límite y le diga, ¿sabes qué? Ya no más. Ya no te voy a dar dinero, no puedes vivir aquí. No puedes vivir aquí, no te voy a prestar el carro, no te voy a hacer la comida, o sea, no sé. Y que la familia se mantenga. Y que la familia, eso ayuda al paciente. Eso sí. ¿Sabes? Porque creo que en cierta manera a las familias a veces esa parte les cuesta, supongo. Digo, porque lo he vivido en otro sentido, cuando tú trabajas acá, en el caso de lo que yo trabajo, cuando les dices a las mamás, sobre todo, que hay que poner límites con el niño, a la mamá empieza a sentirse culpable y no, pero es que cómo, es que no. Y entonces digo, yo entiendo que como mamá es difícil poner límites y dejar de dar cosas, pero tienes que pensar que es por su bien. Sí, ahí acabas de dar en el clavo de lo siguiente que te quería contar. ¿Por qué la familia también tiene que entrar en recuperación? No es solo el paciente. Hay como un ejemplo, ¿no?, que poníamos en la clínica cuando nos tocaba hacer ahora sí que el programa familiar, que la familia viene, ¿no? También se interna en las mañanas, en la tarde, con un horario, entran y salen, no es que se queden en la clínica internados como tal, pero viven una semana con el paciente. Durante esa semana, haz de cuenta que compactamos el tratamiento del paciente, que lo vive 5 semanas, lo compactamos a 5 días para que la familia sepa más o menos qué es lo que hemos estado haciendo con el paciente. La familia viene pensando que les vamos a dar un manual de cómo hablarle, cómo decirle, qué hacer aquí. No, los ponemos a que se vean ellos. El pretexto siempre es el paciente. Si les dices, ven porque esta semana es para ti, no van a venir, van a estar muy ocupados. Pero si les dices, es importante que vengas para que sepas cómo tratarlo y que no recaiga, ahí los tenemos, ¿ok? Entonces, en esa semana, de lo que la familia se da cuenta es que está, y ojalá que no suene tan feo porque no es así, igual de enferma que el paciente, solo nomás la familia no necesariamente consume lo mismo que el paciente, pero eso que acabas de decir, de que si el papá puso un límite y la mamá, ay, es que se escuchó bien feo, o ay, no le tiene paciencia, y ella suelta el límite, es facilitarle al otro. Yo creo que la familia viene siendo como un adicto pasivo, ¿no? Porque pues a lo mejor ellos no consumen, pero finalmente pues están viviendo el mismo proceso, están teniendo los mismos conflictos que él. Sí. ¿Y existe alguna adicción que tú digas,
porque ahorita hablábamos de leve, moderado y severo, Ujú. supongo que es en cuanto al grado de la adicción que tiene el paciente. Sí. Pero en cuanto a las sustancias, ¿existen algunas que sean más fuertes que otras o más adictivas? ¿Sabes? Me ha tocado escuchar mucho, por ejemplo, hace ratito hablábamos de la marihuana, Ujú. que muchas personas, bueno, ya sabes, tiene algunos usos, ya Sí. sabemos, pero muchas personas lo ven como algo natural e incluso no les parece que sea una sustancia No, pues ya adictiva, está legalizada, está en muchos en lugares, algunos lugares inclusive. pero el que esté legal no es que sea menos dañina. De hecho, la marihuana de ahorita, no la de los 80, la de los 90, la de los 70, que es así, la daba la naturaleza, ¿no? Por llamarlo así. No, esta ya viene, digo, existen los dispensarios, ¿no? Donde vas, no he ido a ninguno, pero lo sé por los pacientes, Sí. que llegas y, ¿para qué la quieres? Pues para dormir, para relajarme, para divertirme. Es diferente. Sí, ya te venden ahora sí que por se llaman dispensarios, o sé que así se les conoce, porque es para lo que la necesites. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya está adaptada, está procesada, está, se me fue ahorita la palabra, pero está como editada, pues, para que te diviertas, para que incluso duermas, descanses. a mí me ha tocado escuchar hasta pomada, una pomada. Ah, la del marihuanón. Con no sé qué, o sea, digo, es muy común. Sí. Alguna vez, igual no la he probado, pero he escuchado sí. que la vendían hasta en un carro, que pasaba el carro ahí por algunas No, pues en las casetas de cobro, ahí te las venden, la de marihuanol, la de peyote, la de no sé qué tanta cosa. Sí. No sé, tiene usos médicos, Sí, pues sí. que deberían de estar revisados por los médicos. Claro. Así que el médico, el traumatólogo les diga, ¿verdad? Porque según yo, pues la pomada es para lesiones o dolencias y así, entonces debería de ser así. Sin embargo, ya te la venden en gomitas, en brownies, en galletas, para que hagas el churro, que si la pipa, que si en aceite, ya está bien procesado todo eso. Entonces, hablando de actualmente, no es la menos dañina como antes. O sea, es igual, sí. inclusive de adictiva como y las otra demás. cosa que influye mucho es el metabolismo del paciente. No a todos les pega igual. Hay pacientes que al estar haciendo su historia de uso de sustancias, te hablan de sustancias que probaron una vez o dos veces, incluso los mismos consumidores de marihuana, a veces no, la primera vez no fue placentero o no fue divertido el efecto, pero le insistieron, ¿verdad? Y le siguieron, y hay unos que dicen, no, no me gustó, entonces esa no, solo nomás la usé una vez y le cambié a otras. Es importante saber que el paciente puede llegar a la clínica y le tratamos la adicción a una sustancia, pero que puede ser igual de adicto a todas las otras que no ha probado. Y es algo que se llama adicción cruzada. Incluso pueden, se les habla de la adicción cruzada, incluso decirles el café. Ten cuidado de que ahora tu ansiedad no la regules con el café. Finalmente tiene cafeína y la cafeína, digo, yo no consumo diario, pero sé de personas que dicen, es que no he tomado café y me duele la cabeza. Yo también conozco están viviendo una supresión, tienen la abstinencia al café. Es lo mismo, es una adicción también. El punto, sí, incluso en las clínicas en donde estuve yo trabajando, la comida no llevaba picante. Porque también puede ser adictivo. Porque para ellos echarle el picante es como buscar el efecto rush. Okay. Es como sentir que hay algo que les está alterando. Entonces, por eso el paciente cuando sale, escrito lleva la indicación que dice abstinencia total de toda sustancia química o cualquiera que altere el estado de ánimo. No les decimos el café, no. Pero en los grupos, el café es descafeinado o debe de ser descafeinado. Porque luego escuchamos de pacientes de, ese señor nomás viene al café y a las galletas, pero va al grupo. Se espera que sea descafeinado el café mismo. De ahí, sí, para que no los altere. Hay quienes somos más susceptibles a eso o no. Yo no puedo tomar un café después de las 5 o 6 de la tarde porque no voy a dormir. He escuchado eso y sin embargo también he escuchado personas al revés. Que toman el café para dormir. Es que si no tomo el café, como dices, o me duele la cabeza, o no me puedo dormir, o ando alterado.
como dices, tiene que Sí. ver, supongo, el organismo de cada quien. Sí. ¿Y las drogas son progresivas? Es decir, empiezas con una y es de rigor que te vas a ir con otras, con otras, con No, otras. hay quienes se mantienen, que les son leales y fieles a la Una. sustancia, y hay quienes te pueden hablar bueno, yo he conocido drogas que no sabía que existían cuando estoy haciendo este inventario con el paciente del uso de químicos. Y yo, ¿y esa cuál es? Que ya a veces es la misma, por ejemplo, ahorita que está tan de moda los rituales de la ayahuasca, de los hongos, del sapo, y van teniendo diferentes nombres. De repente oigo que la molécula de Dios, ¿cuál es esa? Ah, que es la del sapo. Ah, ¿y esa cómo es? ¿Qué es? ¿No? ¿En dónde la clasifico? Exacto, entonces es como, no, pues alucinógenos. Eso entra en los alucinógenos. Pero hablar de drogas adictivas o agresivas, todas. ¿Y cómo Desde se las que se clasifican? inyectan hasta las que se inhalan, las que se toman, las que se comen. ¿Cómo se clasifican? Ajá, ¿cómo se clasifican las Así, drogas? incluso el mismo manual, el DSM-5, que lo conocemos bien, que es el DSM-5 es la Biblia de todo psiquiatra Claro, y es el psicólogo. manual en el que nosotros los psicólogos nos basamos para establecer diagnósticos. Y como decías, esta viene clasificada ahí, entonces cuando vamos a ver si el paciente tiene o no una adicción, pues nos vamos allá al manual. Sí, y ahí en el manual es donde vienen las clasificaciones, desde drogas estimulantes, alucinógenas de diseño, depresivas, ¿cómo se llama? Ya lo había dicho, las estimulantes, sí, ahí viene clasificado, pero finalmente son criterios de adicción. Es como hablar de muchos pacientes, es como, sí, pero yo la marihuana nomás la consumí 3 años, mi compañero la fumó 15. Es como hablar de una embarazada de 3 meses y de 8 meses, tan Pues igual de embarazadas las dos, nomás claro. una tiene más tiempo, Ni modo pero que el estado es el mismo. Claro. Entonces, todo eso son cosas que van en la psicoeducación que hay que dar, en la terapia, en lo que vas en el proceso de rehabilitación con alguien. Es mucho, me preguntaba un paciente es que me mandaron con usted por el tema de lo cognitivo-conductual, porque yo acabo de hacer un diplomado en terapia cognitivo-conductual, y me mandaron con usted por lo del cognitivo-conductual. Pues sí, pero puedes usar muchas más técnicas, ¿no? Pero ¿por qué lo cognitivo-conductual? Que en las clínicas donde estuve se manejaba lo cognitivo-conductual, también cosas de psicoanálisis, otras cosas de gestal, de humanidades. La terapia cognitivo-conductual es la que va encaminada a trabajar sobre los pensamientos de la persona, a cambiar ciertos pensamientos, sentimientos, ideas que pueda tener la persona. Entonces, que van a impactar en la conducta. Ajá, entonces me imagino que esta persona que dices, Sí. pues él dijo, pues voy a terapia, cambio mi forma de pensar. Sí, el psiquiatra le dijo eso. Ok. Entonces ya, me llegó en la consulta privada con usted porque es de cognitivo-conductual. Ajá. Sí, pero yo me vamos a hacer imagino, más cosas. tú como terapeuta, dependiendo del paciente, vas identificando y ahí sabes que tienes que trabajar. Así es. No es como que siempre trabajes. No, y aparte el paciente te llega con 8 problemas o con 8 cosas a trabajar, pues es también revisar cuál es la más urgente. Ah, claro. Y cómo vas compaginando las demás, porque en las sesiones no se pueden abordar las 8 cosas al mismo tiempo, hay que ir. Claro, tienes que hacer un plan de trabajo. Que es lo que se hace acá en las clínicas, es eso, es hacer toda la información sacar toda la información que haya que recabar para hacer un plan de tratamiento que se divide en bloques. 1, 2, 3, a veces 4, dependiendo del tiempo de estancia, pero en el primero siempre es trabajar conocimiento y conciencia de enfermedad. Todo el material que le puedas dar al paciente referente a su adicción, a su sustancia, es ve y entrevístate con el médico, ve y saca una cita con el psiquiatra en la misma clínica, comparte con 3 compañeros acércate a este terapeuta, porque en las clínicas donde estuve había terapeutas, psicólogos, pero personas en recuperación, que entraron a recuperarse muy jóvenes y luego decidieron estudiar psicología y trabajar con adicciones. Entonces, eso enriquece todavía mucho más el equipo multidisciplinario. Claro, porque pueden tener como más empatía, ¿no? Exacto, la identificación. Saber el proceso que la persona está viviendo. Sí. Ahorita que hablábamos de psicoeducación, mencionaste por ahí la palabra psicoeducación, que finalmente es el propósito de hacer este tipo de contenido, justamente el poder llegar a hacer del conocimiento de las personas que nos ven y nos escuchan esta información que pueda ser de utilidad en algún momento. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo, por ejemplo, yo soy una mamá que tengo a lo mejor un hijo adolescente o un poco más grande que adolescente, pero cómo yo puedo darme cuenta que mi hijo
pudiera estar empezando a consumir alguna sustancia, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo...? Hay, mira, desde cosas físicas que las mamás notan, desde que llegas con los ojos raros, de que si te tomaste 2 cubas o no sé, y la mamá te ve, o te pones coloradito, o vienes más risueño, o sea, físicamente sí se nota. Los cambios de comportamiento. Esa es otra, los cambios de amistades, de horarios, lo pueden ver también en calificaciones, si anda más agresivo, más intolerante, o lo ves más en el limbo, eso se nota y lo deben de notar en casa, que es donde está el joven o la persona, sí se nota. Hablando particularmente en adolescentes, es verdad, están viviendo un montón de cambios, ¿verdad? Sí. Pero hay unos que sí son muy evidentes, muy significativos. Cómo se empieza a hablar, o sea, cómo empieza a hablar, empieza a cambiar el lenguaje a veces, a lo mejor se vuelve más grosero en cuanto a hablar con groserías o de responderte más. Es notorio para cualquiera. ¿Qué sucede a veces? Y es también muy común escucharlo en el paciente o en la mamá. Bueno, cuando me di cuenta que estaba tomando y que era en la calle y que le podía pasar algo, pues yo le decía que en mi casa. Que lo que fuera, pero en mi casa donde yo los estuviera viendo. Es más, si querían, yo iba y les compraba porque eran menores de edad. La cerveza. Pensando que eso podía ser de menos riesgo. Claro. Y a lo mejor sí, porque está en tu casa. ¿Y qué les va a pasar en tu casa? Es difícil que los atropelle, que choquen, porque están en tu casa. Pero eso no, sí, porque no eso se recomienda. Pues es facilitar. Es como darle permiso. Ok, pues ¿quieres tomar? Sí, está bien, toma aquí. Oye, o esas mamás que también te han de haber tocado, o esas familias, no vamos a culpar nomás a las mamás. Sí, porque también hay papás. Esas familias también donde que la primer borrachera se la ponga aquí donde yo lo vea. O conmigo. Conmigo, sí. El papá, no, yo lo voy a llevar y conmigo. Yo lo voy a enseñar. No. No, de nuevo es mostrarle algo que a lo mejor el otro no tiene curiosidad. O qué tal las bromas estas que circulan ahora en internet, de que le hacen como un funeral y cuando el otro despierta están llorando y demás. Es como decir, digo, no sé el contexto de esos videos, si son la meramente broma o si es como, ya date cuenta de que tienes un problema. Sí. Y decir, llegar a hacer eso, aunque parezca gracioso, pues no, estás normalizando algo que sí es la realidad de muchas familias a veces. Estar velando, si no al adicto o al alcohólico, al que se ejecutó en alguna, ejecutó de un choque, un accidente o provocó que alguien falleciera. Entonces es como, no está tan padre eso, pero es como, hay familias que han llegado a hacer eso, o sea, cuando escuchamos el lado de la familia, dejan de asombrarnos a veces las historias que el paciente te contó de cosas que hizo bajo el consumo, de robar, de mentir, de hacerse pasar por alguien, de mentir, no sé, fraudes, todo lo que llega a ser una persona. Pero cuando oyes la historia de la familia, lo que llegó a hacer para que aprendiera la lección, dices, uy, el otro lo hizo bajo consumo y no estando en sus 5 sentidos, pero ustedes eran más y se daban cuenta y había otras maneras de hacerlo. Eran conscientes, sí. Sí, o sea, escuchar esposas decir que le pagaban al del tránsito, ve y deténlo, va a salir ahorita de tal bar y deténlo y le quitas el carro y a ver cómo se viene a la casa, o que se quede en el torito toda la noche, ya por lo menos sé dónde está y voy a dormir a gusto. Sí. O también otra que decíamos, uy, qué arriesgarse. Las esposas o no sé qué, ¿y tú por qué no aprendes a manejar? Porque se está quejando de que el otro cuando toma maneja como loco. ¿Y tú por qué no aprendes a manejar? Porque es facilitarle al otro, pero es la primera en subirse al carro con él para que se regrese, no se va antes ni con los niños, ni se pone a salvo ella, se queda hasta decir, me lo llevo, por supuesto que es un riesgo, entonces es donde decimos que la familia también tiene que tratarse, porque sin darse cuenta es la que ha venido facilitando, también desde escuchar a mamás que se avientan cursos de primeros auxilios, por si le da algo. Por si le da algo. Por si le da algo, yo lo vigilo toda la noche. O de que se pelean con la nuera porque la esposa lo corrió, no lo dejó entrar. O sea, que están capacitándose para actuar en ciertas situaciones que pueden suceder. En vez de
debería de ser, yo creo, pues en la prevención. Sí. ¿No? Como, ¿qué hago O para intervenir. que no? O en la intervención, sí. Exactamente. Digo, son igual, es como para escribir un libro de las historias que escuché de pacientes, sí. Hablando de cosas bajo los efectos o para consumir la sustancia. Esto se vuelve como la caricatura del coyote y el correcaminos. Y el correcaminos es el adicto, ¿no? O es el paciente, hay que atraparlo. Y el coyote, pues, es la otra persona. Y se sabe que científicamente hablando, el coyote es más rápido y más ágil. ¿Por qué nunca atrapó al correcaminos? Claro. Y está la analogía de cuando termina la caricatura. El episodio es tan aburrido que no sale en tele. Porque lo atrapó y ya que lo atrapó, ¿qué? Ya no tuvo sentido. Ya no tiene chiste. Entonces, muchas veces la dinámica se vuelve, con la palabra de moda, tóxica, enferma, claro. que rehabilitados se divorcian. El índice de divorcios cuando una persona entra a rehabilitación es alto. Hay más de divorcios que de matrimonios porque ya no se entienden o ya la relación está tan lastimada de ambas partes, ya se faltaron al respeto, ya dejaron de ser leales uno al otro, no hay honestidad, no hay confianza. Puede que la familia se vuelva más paranoica o que esté más en una persecución cuando el paciente sale. Y hay que preparar al paciente para eso. A ver, toda tu familia va a desconfiar de ti. Claro. Te van a querer hacer dopings cada mes. Tu mamá va a seguir diciéndote dame un abrazo, mijito, para ver a qué hueles. O ¿sabes? Me ha tocado escuchar a las mamás que, no sé si sea sano eso, a veces las mamás, es que yo les culco la mochila todos los días. Sí. O le reviso su ropa, o le reviso sus cosas. Digo, bueno, a mí me parece que es una práctica adecuada. Es como una manera de estar pendiente de tu hijo, sí. de cómo está, qué le encuentra. Es igual de importante que observar su comportamiento, como lo mencionabas ahorita. ¿Y qué hay cuando las personas te dicen, oye, vimos a tu hijo haciendo esto, tal, oye, debes poner cuidado porque pudiera... Y va a haber quienes lo toman en serio y te llegan con el adolescente a terapia. Antes de saber que van a pisar una clínica en unos años, si no intervienen, es lo que hablamos, la intervención. O los llevan al psiquiatra y el psiquiatra los deriva a terapia o al revés, ¿no? Por ejemplo, si a mí me llegan primero y veo con el adolescente que sí hay consumos, ok, pues al psiquiatra, porque hay que empezar a desintoxicarlo, dependiendo de los consumos también, pero claramente va a haber un tema de ansiedad. Estamos hablando de un adolescente también. Y no necesariamente es mandarlos al psiquiatra que los mediquen y anden ahí. No, pero va a requerir ayuda, se va a ocupar. Y el medicamento, tú lo sabes, facilita mucho el tema de la terapia. Claro. Ayuda, es un gran auxiliar. Si hay medicamento, facilita que el paciente termine rápido un proceso o sea más corto. No a prisa, sino que sea menos el tiempo que a que no. O sea, es como un paciente depresivo y que lo ves y que ahorita la modalidad virtual ayuda a eso, a que veas su entorno, a que veas si está todo desaliñado, si se bañó para la sesión, aunque lo ves de aquí para arriba, si está limpio donde está. Donde vive, claro. Exacto, puedes ir tú viendo eso y decidir, creo que es momento de que vayas al psiquiatra o nos vamos a mantener así. Claro. ¿Sale? Vamos a trabajar todavía unas sesiones más según cómo te sientas. Si no mejora el síntoma, si no va haciéndose menos, pues sí vamos a requerir al psiquiatra. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el medicamento le va a ayudar. Claro. Porque a ti te ve una vez a la semana, 1 hora, claro, pero él lo vive todo el día, todos los días. Entonces, sí hay que trabajar también en el estigma que aún se le tiene a la visita al psiquiatra y a los medicamentos, que eso tú lo debes de ver. Sí, todos los días. Realmente yo siempre les comento a los pacientes que tiene mucho que ver, bueno, el caso en particular, obviamente, cada caso es diferente. En mi caso les digo, los medicamentos no son por diagnósticos, sino por síntomas. Entonces, dependiendo el síntoma y qué tanta dificultad esté teniendo el paciente, pues es el medicamento que probablemente se le va a indicar. Y siempre, siempre, siempre bajo pues revisión médica, por supuesto, bajo la mano de un especialista, porque a veces también, somos muy dados a querer automedicarnos, ya sé cuál medicamento me van a dar, o la otra vez que yo fui, o a mi amigo, a mi hermano, a mi familia, le dieron tal medicamento, pues yo me voy a tomar el mismo. Entonces, ahí es donde creo que, pues por ahí podemos estar fallando. Y en el caso de adicciones,
que sean psiquiatras que sepan del tema. O tienen que ser psiquiatras especialistas En en adicciones. adicciones. Especialistas en adicciones, o por lo menos que el psiquiatra tenga el criterio de que si está recibiendo un paciente adicto a una sustancia, la que sea, no darle un medicamento, sobre todo si se lo va a dar por tiempo prolongado, un medicamento que luego hay que desintoxicarlo de ese medicamento. Si bien es cierto, y esto lo escuché de un psiquiatra que trabajaba en la clínica, él decía, habrá ciertas patologías que se tienen que tratar específicamente con benzodiazepinas, que son el Tafil, Ribotril, que luego ese era muy común en mujeres de cualquier edad. Las pastillitas que le dio, las gotitas que le dio el ginecólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo, y mantuvieron ellas una adicción que no reportaban de repente. No digo que el ginecólogo, ¿para qué le dio eso? No, se les dan por cierto tiempo. Y se le dice a veces, la va a tomar tantas veces, señora, pero pues el frasquito ya lo compró, le va a durar más, ¿verdad? Pero usted nomás se lo va a tomar. Y ven que duermen bien a gusto, que andan bien relajadas. Y lo siguen tomando y generan una adicción después, que luego termina en una clínica. Entonces el psiquiatra decía, no estemos cerrados de que va a haber patologías que se van a tener que tratar con benzodiazepinas. Pero ¿de qué depende eso? Que no vaya a haber una adicción cruzada, es que el paciente se mantenga puntual a las citas con el psiquiatra, que es el que se lo puede ir moviendo. Que lleve un seguimiento. No dejarlo que se automedique, y en este caso, cuando hablamos de adicciones, cuidando siempre la confidencialidad del paciente con el profesional, pero aquí sí tiene que estar presente la familia. Es como en tu área también, no puedes trabajar nada más con el niño, con tu pacientito, tienes que involucrar a la mamá por el tipo de trastornos que tú manejas. Bueno, en adicciones es lo mismo, hay que saber qué información tiene la familia que el paciente no te da, porque eso es definitivo. El paciente llega y te cuenta una historia, luego oyes la de la familia y dices, no me checa. No es Entonces igual. Luego se da en la semana familiar, ¿verdad? Que aquí ahorita vamos a saber la verdad de la novela, casi. Entonces, aquí, algo que yo recomiendo siempre, aunque el paciente sea mayor de edad, el familiar acompaña al paciente a las consultas, o si no lo puede acompañar, buscar tener una llamada, una comunicación, o una cita, ponerla con el psiquiatra. Igual yo procuro recomendar psiquiatras con los que sí voy a poder estar en contacto, que me van a tomar una llamada, o un mensaje y decirme, esto es con lo que voy a manejar yo al paciente. Procuro eso, no todos a veces están accesibles, por eso procuro derivar a psiquiatras, que me vayan a ayudar y poder tener una buena comunicación, por lo que te decía que capaz que le dan ahorita un medicamento y lo voy a tener en varias sesiones adormilado, saberlo y explicarle al paciente, porque a veces es, no, me sentí bien mal con la pastilla, ya no me la tomé, no. Sí. Espérate, los primeros días, es más, las primeras semanas te vas a sentir así, es normal. Es parte de. Hay que tomártela a tal hora, ¿sabes qué? Esta se acompaña con comida, eso que luego a veces el psiquiatra no lo menciona, o el paciente no puso atención a esa información. Pero oye, sí. Volviendo entonces al tema de si como mamá te das cuenta que tu hijo, a lo mejor ya me di cuenta que sí tiene cambios de comportamiento, o quizás me han dicho personas allegadas a mí que lo han visto en comportamientos extraños, o inclusive me dijeron que lo vieron consumiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Preguntar. ¿A quién? A tu hijo. Ah, ok. Hay que preguntarle directamente. Pues me va a decir que no. A lo mejor te dice que sí. ¿Sí? ¿Será? Dependiendo la relación que tengas, hay que preguntar. Tú vas a saber si te está echando mentiras. Ok. Y si como mamá lo sabes. Ajá. Lo hablas entonces con el papá, con la otra figura de autoridad que está, con quien estás tú acompañándote y viviendo con él, y hay que buscar información con los expertos. Pero si me dice que sí, ¿a dónde acudo primero? ¿A quién busco? Bueno, hay que preguntar, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Ok? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Te presionaron? ¿Perdiste una apuesta? ¿Qué pasó? ¿En qué contexto se ha dado el consumo? ¿Cuántas veces lo has hecho? Que es donde ahí pueden mentir. A lo mejor fue nomás una vez, pero bueno, te está aceptando un consumo. Entonces pasa algo de mi parte, algo en lo que no estoy poniendo atención, saber qué está sintiendo, qué está pensando,
y la mamá se va a dar cuenta si está diciéndole la verdad o no. Ujú. Y buscar, en este caso, la primera puerta que hay que tocar es la de un terapeuta. Ah, ok. Primero con el Sí, hay que terapeuta. buscar Y ayuda. ya un terapeuta especialista en adicciones, Sí, alguien así como tú. sí. Y entonces ya ahí tú ya valoras y ves si es necesario en algún punto derivarlo con un médico Sí, o inclusive en alguna clínica o algún grupo charlas o también. algún programa Sí, que ya considere, supongo, dependiendo el tipo, sí. la Aquí, categoría. cuando es con adolescentes que ya presentan consumos, el trabajo más que nada es con los papás. O el papá o la mamá o quien aparezca ahí con él en la consulta. Okay. Sí hay que ayudarle al adolescente a que se dé cuenta las conductas de riesgo en las que está, a dónde son los posibles escenarios a los que va a ir llegando de continuar el consumo, de no hacer los cambios que se requieren. Por lo general les va muy bien porque llegan y no me escuchan, no me entienden, me cae gorda mi mamá, me cae gorda mi papá, nomás ellos me quieren mandar, no me dejan ser, no me dejan hacer. Entonces, pues tienes a alguien que te va a oír 1 hora a la semana, te va a decir que sí, te va a poner atención, te va a ayudar a ir encontrando ahora sí que los vacíos fértiles que hay, que son justamente en esa edad, y encontrando estrategias saludables y sanas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a llevar un diario de sentimientos. Okay. Vamos a ir revisando cómo te vas sintiendo. Hay que ver en el caso de niñas hasta el ciclo hormonal. Hay que revisar eso. O sea, si es común en chicas, que en qué parte del ciclo vamos. Con razón, ando bien sensible, ando bien llorona, hasta eso. Tiene que ver con sí, eso. Y ahorita que mencionabas derivarlo al médico, siempre es la primera y ya la segunda es el psiquiatra. ¿Por qué el médico? Porque el médico, o por lo menos con los médicos que yo trabajo, hacen una revisión de todos. Y ellos van a decir, es que es más un tema hormonal, por eso anda ahorita muy sensible, muy chocante, muy esto. Sí es la adolescencia, pero también hay que atender esto. Las niñas con los temas de comida, cómo anda alguien cuando hace una dieta o cuando no has comido, te transformas, te pones en el choqui. Sí. Sí, entonces revisar hasta esas cosas. ¿Y qué comes? ¿Y con quién comes? Parecieran como que, no sé, pueden decir, la traigo a terapia y pago tanto para que le pregunte con quién come y qué come, pero es la manera de decirle, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, me estoy interesando en ti, en conocerte y en que tú vayas también conociendo qué cosas te chocan, cuáles no te gustan, cuáles son las que disfrutas en el día, Claro. eso, ¿no? En cuanto a adolescentes, con los adultos también, dependiendo, ahora sí que la sintomatología que traen, tanto la que es observable como la que es subjetiva, ¿no? Que es la de cómo se sienten ellos ignorados, no tomados en cuenta, controlados. Yo me acuerdo ahorita de un caso de un chico que tuve, pero jovencito, como de unos 12, 13 años, algo así, con una condición, discapacidad intelectual, y empezó a consumir marihuana como una forma pues, de pertenecer. Es que pues, yo me reunía con unos amigos y ahí consumíamos. Y entonces, pues él dijo, bueno, o sea, me ofrecieron y yo la tomé y entonces de ahí empezó a tener un consumo. Entonces, ahí, por ejemplo, él empezó a hacerlo como para pertenecer al grupo, pero pues de ahí empezó, de ahí se desató. También recuerdo otro chico también con una condición de déficit de atención, un chico muy brillante, muy inteligente, pero yo creo que fue por el tema de ansiedad que empezó. No me acuerdo muy bien qué fue lo que él me contó, pero creo que tiene que ver con eso. ¿Hay una alta incidencia en tu experiencia, lo que tú has visto? ¿Crees que sí hay una incidencia con los trastornos? Sí, por eso te mencionaba ahorita lo de la patología dual, porque cuando veíamos ahora sí que el reporte o la evaluación del psiquiatra, nos íbamos a la parte de los diagnósticos y no nada más nos encontrábamos los de dependencia a sustancias, que pueden ser marihuana, cocaína, alcohol, nicotina, todo esto. Generalmente trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo o episodio depresivo leve, moderado, grave, déficit de atención, no sé, el bruxismo también pareciera que no, pero el bruxismo es cuando rechinan, ¿no? Los dientes, cuando dormimos, generalmente vienen acompañados de otro diagnóstico. Que bueno, el bruxismo pudiera ser un síntoma de algún de trastorno. La ansiedad.
Pero bueno, ahí venía señalado, ¿no? Sí, siempre hay, o bueno, no siempre, hay sus excepciones que nomás estaban los trastornos con las sustancias, o los trastornos, o las adicciones de conducta que les mencionaba, ¿no? La ludopatía, los trastornos alimenticios. Ahora también ya las clínicas están recibiendo personas con temas de dependencia a relaciones. O sea, a las tóxicas, a los tóxicos, ya los están tratando también en clínicas. Ya abrieron esa parte. Están abriendo, sí, las clínicas que conozco están abriendo el tema y se les llama trastornos depresivos o emocionales también, ¿no? Entonces ahí ya van ansiedad, depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más se trata si consumes alcohol o drogas, o apostaste, o tienes una adicción a las compras, al sexo, al trabajo. Ahora las redes sociales ya vienen, ¿no? También la vienen. parte del juego, de los juegos sí, del contenido virtual. Ya las apuestas no son nomás yendo al casino, jugando a la lotería o yendo al bingo. No, ya puede ser en tu casa, acostadito. Recuerdo pacientes que traían pilas, ¿verdad? Recargables porque tenían que estar cargando el teléfono, más de un teléfono también, y bueno, luego podemos hacer otro episodio. Con eso. De ese, que nos dejen sus preguntas, qué quieren saber, pero sí, ya se está viendo que las redes sociales ya se está convirtiendo en un tema. Se están considerando también como parte de una adicción. Es que todo se puede considerar parte de una adicción porque en sí, personalmente, todos tenemos algo que se llama personalidad adictiva. Nomás hay que ver para dónde la desarrollamos, pero ¿cuándo entonces podemos hablar ya de una adicción como tal? ¿Cuándo ya decimos, oye, no, esto ya es porque ahorita si hablamos de las redes sociales, bueno, pues todos las manejamos, todos las usamos. Sí. Entonces, o sea, que porque me dices, tienes 2 teléfonos, tengo 2 teléfonos. Bueno, entonces, pero uno es de trabajo. Sí, uno es de trabajo. Entonces, ¿cuándo ya se puede considerar una adicción? A una persona se le puede preguntar, ¿y qué pasa si no lo haces? Okay. O sea, en un alcohólico. No soy alcohólico, yo lo dejo cuando quiera. Yo lo controlo, a mí no me controla la sustancia. Nunca he faltado al trabajo. O si no, le dicen a la esposa, ¿te he dado de menos de lo que me toca darte? No, ¿verdad? Entonces no hay un problema. Esa de nunca he faltado al trabajo, la he escuchado. Ajá. Nunca he faltado al trabajo. Y entonces hay personas que bajo ese estigma, dicen, como nunca he faltado al trabajo, entonces no soy adicto. Pero eso no quiere decir que nunca no lo sea. He chocado, nunca he esto. ¿Cuándo he hecho desfiguros? Pues hay los que se llaman los alcohólicos de buró. Nadie los vio borrachos. Ay, no, pero era en su casa. En su casa tirados, ¿verdad? Hechos pipí, vomitados, tirados. Y no los vio nadie, los vio nomás quien vivía ahí con ellos. Y entonces, ¿cuándo hablamos de una adicción? Cuando le dices, ¿qué pasa si no tomas? A ver, ¿qué pasa si este fin de semana no te quedas en tu casa? Hablando de alguien de buró, ¿no? De buró de su casa. ¿Te quedas aquí conmigo? No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Cuando esa persona entonces ya no puede prescindir de eso. Sí. O cuando te va a decir que sí, o sea, a ver, ¿qué tal que en la fiesta a la que vamos a ir el fin de semana no va a haber alcohol? Yo llevo el mío. No, es que no va a haber alcohol. Sí, es cierto, esa es clásica, yo llevo el mío. Sí, no, a mí nadie me lo paga, yo pago y yo lo llevo. No, es que no va a haber alcohol, es familiar todo, con niños. No puedes llevar. No hay alcohol. O puede decir no voy, o te va a decir, pues sí voy a ir para demostrarte que no tengo un problema. Y a lo mejor va a ir de malas, no va a querer, no va a ser el más sociable, va a estar allá arrinconado, ya me quiero ir, se va a sentir mal físicamente, me duele la cabeza, me cayó mal la comida, hay que irnos, o te tiene que demostrar que se la va a pasar bien padre. O sea, a lo mejor va nada más para demostrarte. Que sí fue. Que sí fue. Pero al otro día se va a zamparlas de un día antes. O al otro día inmediatamente lo va a hacer. Entonces es preguntarle a la persona, ¿y qué si no? A los niños, córtales el internet. No. Pues así, pero en un adulto. Sí. Así, pero en un adulto o en un adolescente, quítale algo. Como dicen, hay un meme que escóndeles el cargador. No, arde Troya. Arde Troya. Realmente. Entonces, esa es una pregunta que puede decirte a ti la respuesta. Pero yo creo que puede ser algo como un tema personal, ¿no? Sí. Que a ver, yo para mí, no para demostrarte o no para el otro, sino para yo saber
si esto que yo estoy viviendo es una adicción o no. Ujú. O sea, cómo yo la vivo, qué pasa conmigo. Ya cuando yo me doy cuenta, bueno, para mí, ¿sabes qué? Sí, sí tengo una adicción. O sabes que no la tengo. Así como hay pacientes que lo negaron, hubo cantidad de pacientes que llegaron solos y estando en la clínica ya, tengo que avisarle a mi mamá dónde estoy. Ah, mira. Que llegaban solitos, Qué- que tocaron un fondo solitos. Wow. Y me tocó a mí llamadas donde le llamo de tal lugar. ¿Cómo? No, mi hijo no tiene eso. No, sí, dio los criterios, aquí está. Sí, Es sí. paciente. Es más, se lo voy a pasar. Y escuchar al paciente decirle, mamá, sí, o sea, tú no lo sabías, tú me preguntaste, yo te decía que no, que vivía solo o que vivía con ella, también. Claro. Que le dijo Pero a la fueron mamá, discretos. Pudo no haber pero sido. que lo estaban viviendo muy mal ellos solos. Claro. Esa es la parte donde al paciente se le pregunta, bueno, ¿y en algún punto de tu consumo dejaste de ser feliz? Sí, desde hace mucho. Desde hace mucho. De hecho, lo que los engancha es buscar el efecto de la primera vez. De la primera vez que lo sintieron placentero, porque hablábamos ahorita de los que consumieron ciertas cosas y no estuvo chido el primero, lo sufrí, andaba paranoico, no sé, no me gustó, estaba muy mareado. Pero en la tercera vez sí me gustó. ¿Por qué llegar a la tercera si desde la primera no fue padre? Pero es que la tercera fue la buena. Y empiezan a seguir consumiendo buscando el efecto de esa primera vez. Claro. Francia, ¿y en prevención? Uh-huh. ¿Qué podemos hablar o qué podemos hacer en cuestión de prevención? Mira, mucho ahorita está el debate de que ahorita está todo sobreexpuesto porque ahora el ChatGPT, sí, el Grok, el Meta, el Gemini, el no sé cuál, y hay una sobrecarga, si se le puede hablar, de información. ¿Cuántos médicos no han recibido personas de que tengo un tumor, tengo esto porque lo leí en Google, porque el ChatGPT me lo dijo? Entonces es como una navaja de doble filo, ¿no? Saber qué tan alcance. Aquí lo que yo creo que funciona con la persona que se sospecha, acercarse, preguntar cómo estás. Si no sabe contestar, bien, porque van a decir que bien. Primera mentira, bien. Y luego cuando yo estoy en terapia con ellos, les mando algo que se llama el vocabulario de los sentimientos, que es una hojita donde vienen todos los sentimientos en intensidad fuerte, media y leve, ¿no? Y cómo se llama cada uno, dependiendo de la intensidad. Entonces, les digo, a ver, me la vas a estudiar y la siguiente sesión, si quieres, tenla ya en la mano, porque cuando yo te pregunte cómo estás y tú me contestes bien, yo te voy a decir, ¿bien qué? Bien triste, bien solo, bien avergonzado, bien enojado, bien desesperado, bien que el bien no dice mucho, ¿no? Ni el mal, mal que no, léeme, ¿cuál de esos? Es la comunicación. Y si la persona no te contesta cómo está, se vale decirle cómo yo lo estoy viendo y hacerle con pruebas de realidad, se le llama, o con cosas bien específicas. Es que sabes que desde la reunión en tal día, te he visto que te aíslas, te he visto como muy de malas, o te veo con los ojos llorosos y te he escuchado llorar, o ya no hemos salido, ya no hemos platicado de esto, he venido viendo estos cambios. Por eso me acerco a preguntarte si estás bien, si puedo hacer algo. Por lo menos si contesta, no, nada, todo bien, se va a quedar con eso de que alguien ya notó. Ya lo notó. Ok, y eso es bueno, que él Sí. se empiece a dar cuenta que los demás se están dando cuenta. O por lo menos que ya hubo una persona que sin temor fue y le dijo, me tienes preocupada incluso, cómo te estoy viendo. A lo mejor no va a decidir ese día o mañana internarse o buscar ayuda, pero por lo menos sabe que se le está saliendo de control porque se está notando. Porque también el truco de todo adicto es que nadie lo note. Es que llegue hasta el moño y recto, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta, aunque todo el mundo lo esté viendo, ¿no? Como el cuento del traje del emperador, casi, claro, casi, ¿no? Que todo el mundo finge que lo ve, pero va encuerado, ¿no? El otro, sí, entonces, sí, todo el mundo se dio cuenta. De hecho, cuando avisaban, oye, estoy pero aquí, qué bueno, ¿sí? Porque aparte también el otro, pues con un carácter, ¿verdad? Y si no te quieres atrever o no te quieres arriesgar a que se enoje, a que lo tome mal, pues se vale una carta, un mensajito, un audio, ¿verdad? Y decirle, me tienes preocupado, pero sí hacerle saber que estás notando algo. Claro. Y es como, mira, pues a lo mejor yo no tengo toda la información o la ayuda que tú requieres, pero cuenta conmigo para ayudarte a encontrarla. Preguntamos. Sí, fíjate que es algo que yo lo he comentado mucho, con los papás siempre lo hago,
tuve un episodio antes con un psicólogo que nos hablaba sobre habilidades parentales y dentro de las habilidades parentales hablábamos justamente de esto, que en algún momento cuando tú notes alguna dificultad, pues en tu hijo, en este caso hablando de padres, te acerques y le digas, pues estoy preocupado por ti, quiero saber qué te sucede, yo no puedo saber todo, no soy todólogo, no puedo saber todo, pero sí puedo ayudarte, ¿no? Entonces yo te ofrezco mi ayuda para buscar una ayuda profesional. Y que sepan que siempre existe, o sea, el decir que esto es incurable, pues, muy ¿para qué? Es incurable. Claro. No tirarlo al pesimismo. Hay cosas que se pueden hacer, muchas. Mejorar, sobre todo mejorar la calidad de vida. Sí. La adicción entonces es incurable. La persona que tiene una adicción va a vivir con esa adicción por siempre, aunque esté rehabilitada. Aunque esté siempre abstemio. Va a ser adicto. Sí, se les dice va a estar abstemio o va a estar limpio. Pero y siempre... está en recuperación, no se le dice recuperado. El que dicen en los grupos, ¿no? El que se presente como fulanito alcohólico recuperado ya recayó. Porque no es como un hecho. Es como la filosofía de los 12 pasos, claro, es solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy no consumo. En las clínicas en donde estuve, ¿cómo sueno con eso? Pero bueno, estuve también en el departamento de posttratamiento. ¿Qué es este posttratamiento? Cuando el paciente sale, no es como que va, te las arreglas tú solito. Hay un seguimiento. Hay un seguimiento por un año incluso, ¿no? Donde va a haber llamadas semanales o quincenales, donde cómo vas, ya tienes grupo, oye, ya estás con un terapeuta, porque también se le dan teléfonos, contactos de terapeutas de su ciudad en donde viven, los grupos, psiquiatras, si lo va a requerir, de manera que él no llegue a su ciudad y diga, no conozco a nadie. Y me da pena preguntar por terapeutas, no, pues ya llevas el teléfono de uno, que son terapeutas que ya se entrevistaron previamente y que sepan de adicciones. Claro. Entonces se les van a referir. Y muchas veces era eso, estás yendo a grupo. Es importantísimo que vayan a grupo, porque a terapia van a ir una vez a la semana, con el psiquiatra van a ir una vez, a lo mejor las primeras veces cada 2 semanas y luego cada mes y luego cada 2 meses o 3 meses, pero el grupo es diario. Debe de ser diario. De hecho, se llevan que en los primeros 3 meses son 90 juntas en 90 días. Una diaria, no puedes faltar ningún día. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Y hay grupos que se les llaman grupos de 24 horas. Termina una y sigue otra, termina una y sigue otra, porque no sabes a qué hora te agarra la crisis. Capaz que no va a ser a la hora del grupo, que es a las 8 de la noche, o a las 7, a ti te dio a las 7 de la mañana y que digas, Julia, me quedan 12 horas. Por eso se van como con un directorio que se imprime de la página de AA o de NA, que es así como los pueden buscar también. Es buscar alcohólicosanónimos.com y ahí viene por países, señalas tu país, México, tu estado, tu ciudad y te da el directorio de los grupos que están registrados. Perfecto. Entonces, con direcciones, a veces algunos tienen hasta contactos que pueden ser los padrinos o los que fundaron el grupo, para que sea más fácil que tú vayas, o los que ves en la calle que generalmente están anunciados. Es llegar y preguntar de manera que tú sepas dónde hay grupos en la mañana, mediodía, a media tarde, en la noche, y que puedas tener tú una red de apoyo lo más grande posible. Por eso también es importante que la familia venga y se integre al programa de recuperación. ¿Por qué? Porque a medianoche a lo mejor le dio la crisis y no hay grupo de medianoche. El último grupo es la familia lo contenga. Sepa contenerlo, sepa qué hacer, ayudarlo, acompañarlo y no ponerse histéricos. Ya sabíamos que ibas a recaer, de seguro ya lo hiciste, ¿cómo no? La familia es el principal foco rojo también. Esa es otra que tienen que identificar ellos, sus focos rojos. ¿Cuáles son los focos rojos? Ahora se conocen como red flags. Esas son las banderas rojas, ¿no? Amigos, lugares, personas, situaciones. A veces hasta las estaciones del año son un foco rojo. ¿Sí? En invierno se antoja esto. En el verano, aquí como vivimos en Mazatlán. Por ejemplo, como, no sé si, creo que lo platicábamos fuera del aire, que algunas veces, por ejemplo, los mismos padres son consumidores, ya sea, por ejemplo, de alcohol, ¿no? Pues es que tienen una familia que son muy fiesteros, sí, o que hacen sus reuniones cada tal tiempo y alcohol. Entonces, pues hablamos que es una conducta aprendida. Mira, pues bueno. Los pacientes que luego regresan a su reforzamiento decían, más vale maña que fuerza. Entonces decían, en mi familia yo soy el que tiene que cambiar, yo no voy a hacer que todos cambien,
pero sí de mi casa se sacó todo el alcohol. No hay alcohol, no hay ni dulcecitos envinados, no hay ni chocolates de tequila, de rompope, de nada. Porque todo eso puede despertar. Claro. La obsesión por ir a consumir y decir, me puedo tomar 3 chocolates o comerme una caja de chocolates de los envinados de tequila y no pasa nada. Pues mejor no te la comas porque nomás es estar generando ansiedad, claro, y N cosas, ¿no? Entonces pueden decir los pacientes, en mi casa es lugar seguro, no hay alcohol, pero pues luego me toca ir a los cumpleaños, a los, claro, bautizos, a las bodas, a no sé dónde, y ahí hay alcohol. Yo no puedo decir que no va a haber. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, llego, me apalabro al mesero, le doy una propina y le digo, a mí me vas a traer agua mineral pintada con jugo de no sé qué o con Coca-Cola, que parezca que, y no le avisa a nadie y toda la noche así mira, está. Un buen tip. El que se quiere recuperar, vaya, así como se las ingeniaban para que no se notara, ahora se las ingenian para que no se note que no lo están haciendo. Claro. Así recuerdo también un paciente que era chef, entonces en eventos, ¿no? Esos de que pues van a las bodas, a todo eso. Y se ponía hasta el moño siempre. Entonces llega a la clínica y demás, y él decía, de eso vivo, no puedo cambiar de trabajo. Uh-huh. Yo soy el que lleva las bebidas, la barra, la no sé, uh-huh, qué, no nada más la comida. Entonces, ¿qué hizo? Iba al grupo y les decía, les tengo chamba, ¿quién quiere venirse conmigo el fin de semana? Necesito 3 personas o 2 personas. Uh-huh. Les ponía un uniforme y se iban con él a la fiesta porque, uh-huh, él tenía que trabajar. Les decía, van a tener comida y bebida sin alcohol, seguro, pero me van a acompañar, y ya llevaba contención a su, okay, lugar de trabajo. O sea, te, claro, digo, para todo se puede encontrar, así para como encontraban todo para consumir y que nadie se diera cuenta, de esta misma manera lo pueden venir haciendo. Claro, perfecto. Entonces, muy bien. Francia, por último, para terminar, ¿algo que quieras mencionar, algo que consideres importante, algún mensaje? Que preguntando siempre, tanto para hablar con alguien a quien tú te quieres acercar y abordarlo, es preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Lo mismo es, sin tener miedo, pues ir a terapia, ir a buscar ayuda. No sé, hay mucha gente que se acerca a los sacerdotes también a confesarse, entonces digo, no estoy comparando, ¿no? Pero es como con esa misma fe o con la misma confianza con la que vas a hablar con alguien de lo que te está atormentando, pues los psicólogos para eso estamos, ¿no? Los terapeutas, así sea una preocupación personal o una preocupación por alguien, me pueden escribir, preguntar, aquí lo dejan en la cajita de los comentarios, yo feliz de volver, hablar de otros temas. Oye, sí, de hecho, creo que, bueno, ya aquí se dieron cuenta que hablamos y ahí no paramos, por hablar no paramos. La plática me parece muy interesante, me parece que tienes una forma de explicar bastante clara. Creo que tratamos de llegar como a los puntos importantes, sí, pero bueno, supongo que es una plática que da para mucho más, sí, inclusive vamos a invitar a las personas que nos hagan algún comentario, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las hagan saber y yo con todo gusto te la hago llegar, se la hago llegar a ella y bueno, podemos ahí hacer algún otro episodio, sí, también, si algo más les gustaría saber, nosotros encantadas de hacerlo, ¿verdad? Aunque duramos mucho tiempo para grabar por cuestión de pero saliendo el primero los demás como sea. Sí, seguramente sí. Ajá. Pues muchísimas gracias, la psicóloga Francia Piña, el día de hoy. Uh-huh. Sí, es mi prima, no lo dije al principio, no. Yo nada más dije que había sido una plática muy, que para mí era muy importante, uh-huh, no es por eso, porque bueno, es una persona obviamente con la que tengo mucha confianza, mucha comunicación, sí, y entonces pues para mí el día de hoy esta plática pues estuvo padrísima, creo que fluyó bastante bien, uh-huh, y bueno, yo encantada de volverte a tener por aquí, ojalá, yo feliz, y pronto nos ponemos de acuerdo, y por ahí si nos dicen algún tema que les gustaría saber, con todo gusto lo podemos abordar. Muchísimas gracias el día de hoy, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.